Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Busca Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre los guatemaltecos que están detrás de ella. Y bueno, este episodio es nuevamente una colaboración con la Escuela de Biología, así que Uzi, si nos haces las presentaciones, por favor. Claro. Hola a todos, buenas tardes. Pues nuevamente estamos aquí como parte de la comisión del 50 aniversario de la Escuela de Biología. Y el día de hoy pues tenemos a dos grandes invitadas que se especializan en el estudio de aves y que nos dieron su tiempo para estar aquí con nosotros y conversar un poco sobre el maravilloso mundo de este grupo. Entonces tenemos a Rosalicia Jiménez y Ander Ramírez. Muchas gracias por aceptar la invitación y por favor se pueden presentar con nosotros y con la audiencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es para mí todo un honor poder estar aquí con ustedes y compartirles un poco, ¿verdad?, de lo que es mi pasión y lo que he estudiado durante los últimos 15 años. Y pues yo soy bióloga egresada de la Universidad de San Carlos. Luego de graduarme de biología, pues me fui a México, al Instituto de Ecología AC, INECOL, que queda en Jalapa, Veracruz. Allí estudié una maestría en ciencias en biodiversidad y sistemática. Luego regresé a Guatemala y estuve trabajando en la universidad y desde el 2015 soy profesora titular en el Departamento de Biología General y desde el 2019 soy curadora de la colección de aves, también de la Escuela de Biología. A partir del 2016, además, pues me ausenté un poco de la universidad presencialmente, dado que me fui a estudiar el doctorado a la Universidad de California en Berkeley. Y pues ahorita estoy en los últimos pasos, tratando de terminar la tesis para ya poderme graduar y tener el título y regresar ya pronto a dar clases a la Escuela de Biología, ya con los nuevos conocimientos adquiridos. Pues dentro de todo esto, ¿verdad? Además, tengo la oportunidad de ser parte del grupo de científicos jóvenes del comité que revisa el listado de aves para América del Norte, Centroamérica y el Caribe. He estado haciendo propuestas, ¿verdad? Y revisando material desde el año 2017. Y esto se suma, ¿verdad? Entonces a los 15 años de estudiar aves que les comentaba. Todo empezó cuando yo estaba en la escuela de biología, ¿verdad? Pero luego vamos a hablar un poco más de eso. Y pues he trabajado con aves en las montañas, en los manglares, un poco en el Océano Pacífico y colectando datos en campo o colectando especímenes también para los museos, preparando las muestras y luego procesando estas muestras en el laboratorio de biología molecular, obteniendo los datos genéticos, analizando datos. Eso es lo que estoy haciendo principalmente ahora. Y pues eso es como lo que quisiera compartirles por ahora y vamos a hablar un poco más adelante. Gracias. Y tú, Andrid, cuéntanos. Bueno, hola, muchas gracias igual por la invitación. Les agradezco mucho. Es un honor también estar acá compartiendo con ustedes. Y pues bueno, yo soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues también desde siempre me han interesado muchísimo las aves. Me recuerdo que antes de entrar a la universidad incluso pues ya había leído un poquito y era como desde el primer año sabía yo que quería estudiar aves. Y pues hasta ahora, en el 2017, pues también tuve la oportunidad de poder acompañar a Rosalicia a algunas colectas, ¿verdad? Que hicimos en el biotopo y pues eso ha sido como, desde ahí igual comencé como con el interés de igual de las colecciones y pues también últimamente he estado trabajando con aves y sistemas agroforestales y sistemas productivos. Igual hemos trabajado un poquito ahora en la parte de aves playeras y pues esa ha sido parte de mi experiencia y bueno, siempre he querido y poder mezclar, ¿verdad? También botánica con la ornitología y pues también he podido trabajar un poco con encinos. Ok, y bueno, si quieren para iniciar como los temas, pues bueno, el podcast, este tema pues, se va a tratar sobre aves, así que bueno, ¿ustedes cómo definirían un ave para iniciar? ¿Qué es un ave para ustedes? Bueno, para mí, pues las aves tienen varias características, ¿verdad? Como definimos un ave.
es complicado porque igual son bastante diversas, tienen muchísimas adaptaciones, muchas, morfológicamente también son bastante variables, pero pues las podemos como caracterizar o encontrar como ciertas características en común, como que todas tienen pico, todas están cubiertas por plumas, las patas cubiertas de escamas, también en general tienen cuellos largos, las últimas vértebras están fusionadas, algo que se conoce como pigostilo. También tienen una quilla para poder sostener al que se le como unen los músculos, perdón, para poder volar. Tienen sacos aéreos que son como una extensión de los pulmones, que también les permite tener un mejor intercambio de oxígeno. También tienen huesos huecos o neumáticos, que quiere decir que tienen orificios entre los huesos, lo que los hacen más livianas para poder tener utilizar más energía en otros procesos y no tanto en elevarse, ¿verdad? Por el peso. También se reproducen por huevos y pues tienen 2 alas. Ok, no sé si quisiera complementar algo con esto, Rosa, o seguimos. Sí, claro, quisiera agregar, ¿verdad? A la buena descripción que ya nos dio Andrid, pues quisiera agregar que evolutivamente, como ya muchos lo sabrán, pues las aves son dinosaurios, son los dinosaurios que aún sobreviven, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos. Esto quiere decir, ¿verdad? Que dentro del gran árbol de la vida, pues surgieron a partir de un grupo de dinosaurios, un grupo grande de dinosaurios en donde incluso estaba el tiranosaurio Rex y otros dinosaurios, ¿verdad? Velociraptor. Y eso es como muy interesante, ¿verdad? Porque sí, a veces yo las veo y pienso, ay, sí, este pollo parece un dinosaurio. Pero pues sí, evidentemente de ahí provienen, ¿verdad? Y muchas de las características que tienen las aves modernas, pues se originaron en estos antiguos dinosaurios, ¿verdad? Ahora se tiene la hipótesis que incluso el tiranosaurio Rex tenía plumas, ¿verdad? Entonces, eso es como al verlos dentro de ver las aves en esta perspectiva evolutiva, pues nos, nos abre un poco más la visión, ¿verdad? De dónde vienen todas estas características. Y bueno, yo solo quisiera hacerles una pregunta ahí. Es que cabal a lo que mencionaba usted, yo igual hay como varias imágenes donde está un tiranosaurio Rex y a la par un pollo, y es como, o sea, quiera que no, son como lo mismo evolutivamente, pero ¿por qué razón es que pasa esto? O sea, ¿por qué el tiranosaurio Rex terminó siendo una gallina evolutivamente? ¿Por qué no se consiguió grande o por qué decirlo? O sea, ¿cómo explicaría esto? Pues yo pensaría que lo del tamaño igual tiene que ver con las características del ambiente en el momento en que un tiranosaurio Rex vivía, ¿verdad? La disponibilidad de alimento, la competencia con otras especies, ¿verdad? Y el crecimiento que tuvo, ¿verdad? Así exagerado, ¿verdad? Se le conoce como un crecimiento, que tuvo un crecimiento alométrico, ¿verdad? Muy grande. Y, y que algunas partes de su cuerpo crecieron más, ¿verdad? Por eso es que le vemos las manitas tan chiquitas. Y, Ok. y pues, y ya las aves modernas, pues igual al vivir en un ambiente distinto, con nuevos competidores, nuevos depredadores, pues todo eso influye en el tamaño que tienen actualmente. Ok. Sí, no sé si quieres seguir. Sí, claro. Bueno, entonces hablando un poco de qué es un ave y ya nos explicaron muy bien desde ese punto de vista. Entonces, tantas variaciones, tantas formas en las que los podemos encontrar, desde un ave tan grande como un avestruz hasta algo tan pequeño como un colibrí. Bueno, Andrés ya estaba mencionando un poco de su interés, cómo se genera su interés del estudio de ornitología, pero si quisieran un poco profundizar sobre dónde surge este interés por estudiar las aves y hasta dónde lo quieren enfocar, ahora que están algunos culminando su estudio de licenciatura, otra Rosalía culminando su estudio de doctorado. ¿Cuál es el enfoque que le quieren dar a sus estudios sobre aves y de dónde surge este interés? Pues para mí el interés en estudiar las aves surgió cuando estaba en la licenciatura. Yo sabía que me gustaba estudiar la vida, pero no tenía idea de las aves, ¿verdad? No como Andrid. Yo había visto documentales, ¿verdad? Para ese entonces y las aves
hermosas para mí vivían en lugares lejanos, ¿verdad? No precisamente en Guatemala. Yo no sabía que en Guatemala habían aves tan hermosas. Y cuando estaba realizando el EDC, pues fue que empecé a trabajar con aves así por puros azares del destino. Y fue que me puse a revisar fotos, imágenes y listados, ¿verdad? Que existían para el momento de aves de Guatemala. Y ahí fue donde encontré que esas aves hermosas podía verlas yo aquí. Y entonces me enamoré de las aves y no pude dejarlas, ¿verdad? Luego de eso, el curso optativo que yo llevé en el 4º año, pues fue un curso de sistemática y taxonomía. Y ese curso fue lo que me abrió los ojos como para estudiar biogeografía, sistemática. Y ese es como el enfoque que yo le doy a mis estudios con las aves, ¿verdad? Biogeografía, evolución, cómo diversifican, ¿verdad? ¿Qué procesos explican esa gran diversidad de aves que vemos? Okay. Y bueno, solo si quieren para hacer esto un poco más personal, o sea, yo sé que ambas han visto una cantidad innumerable de aves y todo, pero ¿cuál sería para ustedes su ave favorita, por decirlo así, y por qué? Sí, igual Rosalía y después Andrea. Esa es la pregunta más difícil porque son tantas, tan hermosas, pero tal vez yo la que elijo es el coronadito, el Sonotrichia capensis, porque ese me recuerda a mi mamá enseñándome cuando era chiquita, ¿verdad? En donde vivíamos en la ciudad, pues ese pajarito entonces era muy común y entonces eso es lo que me recuerda y quizás elegiría ese. ¿Y cuál es, o sea, cuál es? ¿Es el pajarito grisito chiquito, no? ¿O cómo es Sí, para que... Es que sí dijo el es nombre, gris pero está como difícil de café. googlear. ¿Cómo, cómo se buscaría el nombre? ¿Cuál es el nombre común, por decirlo así? Pues en la ciudad se le conoce mucho como coronadito. Ah, ok, ok. Es un pájaro, sí, chiquito, unos 15 centímetros con todo y cola. Y Ujú. es café con grisito y con un copetito en la cabeza. Copete como naranja, más o menos. Ajá. Un ¿Y, collarcito y, naranja. Ajá. y tú, Andrés, cuál es tu ave favorita hasta ahorita? Bueno, la verdad es que yo siempre había estado como mucho en contacto con aves, más que todo de bosque y terrestres. Entonces era como lo que conocía, pero ahora que he estado trabajando un poco más con aves playeras, la verdad es que me han gustado muchísimo ver esos cambios de colores también cuando ya están como a punto de migrar y, y todo. Entonces se ven súper bonitas y creo que yo escogería como mi favorita tal vez el Phalarope tricolor. También por su historia natural, que en esa especie es como los roles están intercambiados, ¿verdad? Y la hembra es la que es más colorida, la hembra es la que eh, los machos escogen, perdón, ella escoge a los machos. Y pues ella es la que incuba, ella no es la que incuba los huevos, sino es el macho mientras ella hace la migración hacia el sur. Entonces, todo eso me parece bastante interesante de esa especie y me gusta un montón. Ajá. Antes de seguir, que Andrés no nos contó sobre el origen de su interés por las aves, que se Ah, es profundice cierto. un poco. Gracias, sí. Dale. Sí, bueno, yo empecé, me recuerdo que me prestaron un libro de guía básica de las aves y me recuerdo leerlo cuando estaba en bachillerato y me sorprendió muchísimo eso, justamente, ¿verdad? De toda la diversidad de aves que uno puede encontrar, la diversidad de formas, de colores, de igual estos rasgos funcionales, ¿verdad? Y cómo son ecológicamente, cuál es esa función, ¿verdad? Que cumplen sus rasgos. Claro, todo eso me interesó un montón y pues así fue como empecé con lo de las aves y ya pues un poco más adelante a ver oportunidades así como la de Rosalicia que me hizo, que fue como el primer contacto así ya como más de científico o de investigación con las aves, ¿verdad? Entonces dije, sí, esto es definitivamente es lo que quiero seguir estudiando. Que son tan hermosas que se la convencen a una y ya no se pueden dejar a un lado. Claro. Sí, Y si quieren pongamos también, bueno, Rosalicia ahorita, bueno, estuvo en o es la encargada del curador
¿De qué? De aquí, de aves de Guate, ¿no? De las aves. Ajá. Ajá. Pero y pongámosle, ¿cómo es este? O sea, no sé si yo soy como la única persona, pero siempre a veces uno se encuentra como animales muertos bonitos y uno dice, ala, quisiera disecarlo y hacerlo bonito, pero en internet no hay mucho de eso. O sea, ¿cómo es el proceso de curar un ave para, o cómo es que las curan ustedes? O cómo es que las mantienen en la colección, por decirlo así? Sí, pues el procedimiento que nosotros seguimos no es precisamente para aves de exhibición, ¿verdad? Sino que para pieles de estudio que puedan servir para investigación. Es como ese almacén, ¿verdad? Esa Ujú. biblioteca en donde en lugar de libros guardamos especímenes, ¿verdad? Para el futuro y que puedan seguir siendo utilizados en investigación. Lo primero, ¿verdad? Es tener los permisos de CONAP, ¿verdad? Para colectar los especímenes. Y Para que sea legal. exacto, sí, a partir de esto, pues ya vamos al campo, capturamos a las aves, ¿verdad? Y colectamos algunas, ¿verdad? No les voy a decir que todas, ¿verdad? Porque también sé que a algunas personas eso no mucho les gusta, pero son importantes, ¿verdad? Lo que sí, yo con la investigación que he realizado, pues sí, las aves y las colectas que hacemos para los museos son importantes. Hay especímenes de más de 100 años que se siguen utilizando en investigación, ¿verdad? Y que sabemos de cambios que han sufrido, dado cambios en la agricultura, cambios en el aire, cambios en, los, en las toxinas, ¿verdad? Y todo que tóxicos que usamos para agricultura, cómo se pueden afectar, ¿verdad? Y nos enseñan cómo podemos entonces arreglarlo. Y pues cuando nosotros vamos al campo y colectamos estos especímenes, pues sacamos el mayor provecho posible, ¿verdad? Les tomamos muestras de los tejidos, de todos los tejidos posibles. Nos lleva un montón de trabajo, ¿verdad? Porque estamos aprovechando al máximo. Tomamos sangre puede servir para estudios de malaria, puede servir, también tomamos las gónadas, músculo, riñones, hígado, el cerebro, ojos, de todos los tejidos, ¿verdad? Porque sirven para investigaciones y mucha de la mentalidad con el trabajo de especímenes es que quizás no me sirve a mí para mi investigación, pero le va a servir a alguien en el futuro, ¿verdad? Entonces, este es como el fin. Y las pieles al final, ¿verdad? Le quitamos todo lo que tiene adentro y las llenamos con algodón y las preparamos de manera que puedan ser almacenadas y que duren, ¿verdad? Ya las pieles generalmente no requieren mayor cuidado porque ya no tienen nada de tejido, se secan, ¿verdad? Y son, ya no son tan delicadas, ¿verdad? Y pues lo importante es prepararlas de manera que se puedan medir sus características, por ejemplo, medir las patas, medir el pico, medir el ala, medir la cola, los colores del plumaje, ¿verdad? Porque esto es lo que va a ser útil en investigación, quizás no para lo que estoy haciendo, pero para alguien más. Ok. No sé si quieres añadir algo, Andrew, Sí, sí, de hecho, justamente hace poco también a uno a veces le hacen preguntas, ¿verdad? De si tienes ya una especie, ¿por qué necesitan seguir colectando más individuos de la misma especie, ¿verdad? Y justo era más o menos era el que decía Rosalicia, de que hay veces que necesitamos como más muestras para poder, porque se quieren medir caracteres individuales, porque se quiere ver genéticamente si los individuos son distintos y tener como una muestra más representativa también. Entonces creo que eso también es importante. Y pues que también hay colecciones también que son en líquido y otras que también solo se tratan de huesos. Y en esos pues es también interesante porque se utilizan derméstidos o escarabajos que van degradando también lo que queda de piel en los huesos. Y entonces es como también recibimos ayuda de otras especies. y, y es como bien interesante tener como los tres tipos de colecciones al final, porque creo que de cada una se puede obtener diferentes datos y para poder responder preguntas diferentes de investigación. solo, o sea, usan escarabajos para terminar de comerse la carne de los huesos. Sí, sí, usualmente lo que uno hace es como limpiarlos y ya Ajá. el resto, lo que es muy difícil quitar o pedazos muy pequeños,
pues ya se dejan a los dermestios y ellos hacen el resto del trabajo de limpiar los huesos. Pero, o sea, ¿y qué? ¿Solo lo meten? ¿Podrían meter todo el ave, no? O solo, no sé, no sabía que habían animales que se comían. O sea, y si me echo escarabajos aquí en la mano, se comerían mi piel. No, porque consumen los que están ya muertos, ¿verdad? No es como que Son consuman carroñeros. carroñeros, ajá. Ajá, no Wow. es como que tú Son te un lo tipo, pongas en la mano y te venga a son una consumir. No sé. especie, un grupo especial de escarabajos que hacen esto y pues se tienen en una pecera generalmente tapada con un sedazo y Wow. pues uno prepara el esqueleto de manera que tenga cierta forma y todo para, igual al individuo uno le puede tomar muestras de tejidos, muestras de plumas para conservar distintas partes, ¿verdad? Y tal vez yo quisiera agregar, como tú decías, ¿verdad? A veces te encuentras animales muertos y todo, y qué podrías hacer con ellos. Y pues Andri siempre colabora mucho con la colección. Los puedes llevar a la colección, Ah, ¿verdad? wow. La colección los recibimos y pues los vamos a preparar, sean mamíferos, sean aves, ¿verdad? Los vamos a Sí. preparar para que formen parte de la colección y que sean útiles en investigación. Lo único que se necesita es, o sea, si tú lo encuentras, pues lo puedes guardar en el congelador y que le tomes los datos de en dónde lo encontraste y qué fecha lo encontraste. Eso es como lo vital, ¿verdad? Para que puedan ser útiles en investigación. Y lo vamos a agradecer mucho, ya sea que tú los lleves o alguien que nos esté escuchando, ¿verdad? Porque Ajá, esto, cualquiera que se comunique con nosotras. Yo también a veces me llaman como, André, tengo una ave muerta aquí, ¿verdad? Y entonces yo voy y los recojo y los congelo, los llevo a la escuela también, al congelador, para que después podamos prepararlos y que ya Ok. ingresen a la colección. Ok, ok. No sé por qué eso de los escarabajos se me ocurre como una forma de deshacerse de un cadáver. No sé por qué se me vino a la mente eso. Pero bueno, igual, ahorita si se corta, igual volvemos a entrar al mismo link. Pero dale, sí, dale, sí. Ok, bueno, entonces hablando un poco ya de las relaciones, que es un trabajo muy minucioso para quienes, pues por pandemia no han podido tener esa práctica de hacer un poco de trabajo de curación en las diferentes colecciones de biología. Espero que lo puedan hacer pronto. Pero además de la importancia que tienen las colecciones que a veces no se les da, ¿qué otras investigaciones sobre aves han visto que han sido clave dentro de la Escuela de Biología por profesionales, biólogos y biólogas? ¿Y por qué son tan importantes estas investigaciones? Vimos en el podcast pasado, bueno, en el que hicimos sobre peces, que este grupo era de los pocos, de los menos estudiados en comparación con otros grupos. ¿Pasa lo mismo con aves o cómo está el estatus de investigación con este grupo? pues bueno, yo creería que es similar, ¿verdad? Tal vez aparentemente hay mucha más investigación con aves, pero no creo que sea real, sino simplemente aparente. Y pues lo que yo quería también contarles, ¿verdad? Que lo que yo pienso, ¿verdad? Es que la investigación con aves es tan importante como cualquier investigación con otro grupo taxonómico, ¿verdad? No, a pesar de que yo trabajo con aves, no diría que son como lo más importante, o sino que son igual que todas, ¿verdad? Y pues que lo importante, igual que he notado, ¿verdad? Con el tiempo, es que al final estudiamos procesos biológicos, ¿verdad? Que están detrás de esta biodiversidad. Y estos procesos biológicos los podemos estudiar con diferentes grupos taxonómicos y al final el grupo taxonómico viene a ser como ese modelo de estudio en que contestamos preguntas de la biología, pero que a su vez se aplican a un área más extensa, ¿verdad? De la vida, no solamente a este grupo. Así es como yo lo veo, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, ¿verdad? Yo estudio biogeografía y evolución y entonces sí estudio con aves, ¿verdad? Porque es el grupo taxonómico que más conozco, del que más he estudiado y con el que yo puedo identificar así como, bueno, con estas especies puedo poner a prueba esa hipótesis, ¿verdad? Entonces eso quería comentarles. Ok, y bueno, no sé si vas a decir algo, Andy. Sí, 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 dale, dale, quisiera. dale. No, sí, creo que Rosalicia tiene mucha razón. Aparentemente hay como mucho interés por las aves, pero también creo que, digamos, hay como hay mucha ayuda, digamos,
de la parte de ciencia ciudadana, en el que las personas pues, salen a observar aves y van con IBER, ¿verdad? Y registran las aves y las especies. Creo que eso también, más que todo en la parte como ecológica o de distribución, pues ha ayudado como a tener un poco más de datos, porque pues hay un auge ahora de todas estas plataformas y de personas que están observando aves y no solo como de investigación, ¿verdad? Sino gente que simplemente le apasiona conocer más sobre aves o personas que incluso se dedican a turismo o relacionados. Entonces creo que eso también ha sido parte como importante, poder involucrar a la sociedad en cuanto a generar datos de dónde están las aves, si hay registros extraños o algo así. Entonces ahora hay como un poco más de información acerca de eso. Y pues siempre en Guatemala hay muy pocas investigaciones como comparadas con otros países, ¿verdad? Ok, y pongámosle, o sea, decían que falta bastante y todo, pero, o sea, ¿cuál sería el reto? ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Y también, ¿por qué es importante mejorar esto? O sea, ¿por qué es importante ponerle atención a las aves, por ejemplo? ¿Qué puedo tener yo de información como, pues, de un ave en particular? O cómo, porque esto es como muy útil, por decirlo así. Y pues yo pienso, ¿verdad? Que así como nos decía Andri, pues es bastante reciente que más gente de toda la comunidad del país se ha involucrado en conocer de las aves. Y pues sí, la verdad es que las aves vienen a ser un grupo muy importante para la conservación, dado que están en todas partes, que toda la gente las mira, las escucha, que les gustan, ¿verdad? Y la gente, no precisamente que estudia biología, ¿verdad? Se ven interesados en aprender más de ellas y en protegerlas y proteger a su hábitat. Entonces, ese sí sería como una de las importancias que tendría su estudio en particular, ¿verdad? Ahora, el estudio de las aves, así ya más a nivel de la escuela de biología, pues sí es bastante bajo, ¿verdad? No es que hayamos muchas personas realizando investigación, ¿verdad? Y pues sí, uno de los retos es poder crecer en este aspecto, ¿verdad? Yo lo que he pensado, pues que me encantaría al volver a la escuela, pues es dar cursos de ornitología, dar cursos de la diversidad de aves que tenemos tanto en Guatemala como en el mundo, ¿verdad? Para que más estudiantes puedan aprender y quizás interesarse en el futuro en realizar investigación, ¿verdad? Pero pues igual, ¿verdad? Pienso que de estos retos es que necesitamos ya dejar de estudiar únicamente qué especies viven en dónde, ¿verdad? Sino que necesitamos avanzar a estudiar esos procesos que explican la biodiversidad. Y eso me parece muy importante. Ahí una notita rápida, pues escribí un ensayo para el número especial que saldrá de la revista científica de la facultad, en donde trata un poco más este tema, ¿verdad? De la importancia del estudio de los procesos y no únicamente el detectar patrones, ¿verdad? Que es lo que hemos estado haciendo. Y pues para estos próximos 50 años de la escuela, ¿verdad? Pues sí, pienso que es algo que deberíamos pues tratar, ¿verdad? De cambiar y de avanzar en la ciencia. Sí, yo también creo que eso que mencionas, Rosita, es como bien importante porque, digamos, yo no he tenido, estando en la escuela, ¿verdad? No hay un curso de ornitología en general, entonces creo que sería también muy útil poder como adentrarse un poco a eso. Tal vez uno lo ve más o menos en zoología de vertebrados, pero es como súper rápido no tener como un curso ya directamente de ornitología y creo que eso sería de bastante ayuda para la formación de los estudiantes. Entonces, Dale, sí. ¿Cuáles son los retos en cuanto a investigaciones futuras en Guatemala por parte de estudiantes que quieren iniciar y por profesionales que ya están enfocándose en eso, ¿verdad? Y también de una vez para darle a la otra pregunta, tal vez unirla con qué diferencias, ya mencionaron algunas en cuanto al número, pero tal vez en cuanto a enfoque, qué diferencias hay entre las investigaciones que se hacen aquí en Guatemala a diferencia de a nivel internacional, que creo que ambas tienen experiencia con investigaciones
tanto internas como en el exterior, ¿verdad? Entonces, tal vez nos pueden contar su experiencia un poco. Perfecto, sí, tal vez voy a empezar con esta segunda, ¿verdad? Poder retomar de lo que estábamos hablando antes. Y como les comentaba, ¿verdad? Sí, Andrés nos comentó en cuanto al número, ¿verdad? Pues sí, el número en Guatemala es bastante bajo, pero pues también el enfoque, ¿verdad? Eso que les decía, con las aves, pues podemos estudiar fisiología, podemos estudiar la física del vuelo, podemos estudiar hibridación entre especies o podemos estudiar la diversificación o en qué las características del color, cómo evoluciona el color en las aves. Hay tantos temas que podemos estudiar, ¿verdad? En la reproducción, podemos estudiar sistemas de apareamiento, como nos decía Andrés, ¿verdad? Estas especies que tienen los papeles inversos, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas, ¿verdad? Que podemos estudiar y que nos hace falta conocer, ¿verdad? Tal vez sí, como habíamos mencionado, pues sí, ya conocemos más de la distribución, ¿verdad? En dónde se encuentra qué ave, podemos entrar a internet y buscar registros, ¿verdad? Pero nos hace falta conocer mucho de la historia natural, ¿verdad? ¿Cuál es la longevidad de determinada especie? ¿Cuántas veces al año se reproduce? ¿Cuántos huevos pone? ¿En qué temporada lo hace, verdad? ¿Y qué se alimenta? Hay tantas cosas que nos hace falta y pues sí, dentro de los retos, ¿verdad? Pues yo tengo ahí algunas ideas de lo que he ido aprendiendo de cómo poder involucrar estudiantes en el futuro para ir recabando esta información, ¿verdad? Además que me encantaría igual involucrar a estas personas que no estudian biología, pero que están interesadas en aves, ¿verdad? Porque hacen registros muy importantes y pues a veces viven fuera de la capital y están en contacto directo con muchas especies, ¿verdad? Y entonces esto nos podría ayudar, pero a su vez, pues tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que son tantas cosas que podemos estudiar. Yo estudio biogeografía y evolución, como les he dicho, y a veces se me hace difícil, ¿verdad? Incluso, o sea, que trabaje con aves, biogeografía y evolución, no quiere decir que lo sé todo de aves, ¿verdad? Y si viene alguien y me dice, tal vez yo quiero estudiar ecología, y pues me es un poco como, bueno, no es el tema que yo estudio, ¿verdad? Pero pues tal vez yo conozco a alguien con quien redirigir a la persona, ¿verdad? Y eso es algo que podríamos hacer, ¿verdad? Pero al final es un área tan amplia, es como estudiar biología, pero con aves, ¿verdad? Podemos estudiar parásitos en sangre, como la malaria, podemos estudiar ectoparásitos que viven en las plumas, hay tantas cosas, ¿verdad? O sea, hay libros y libros de ornitología, hay revistas y revistas científicas de ornitología con todos esos temas, ¿verdad? O revistas de evolución, de ecología, utilizando aves como modelo de estudio. Y sí, pues yo pienso que la escuela es bastante joven, ¿verdad? O sea, tiene 50 años, que es lo que estamos celebrando. Y además el número de personas que podemos estudiar biología es muy limitado, ¿verdad? Como que los privilegiados somos muy pocos y necesitamos más gente, pienso yo, ¿verdad? O sea, la diversidad de Guatemala es tan increíble. Tenemos registradas hasta el momento 772 especies de aves en el país, de un total de 10.700 que hay en el mundo. Entonces, siendo tan pequeña el área de nuestro país, tener tantas especies es impresionante, ¿verdad? Y sí necesitamos más gente interesada. Y creo que, pues, complementando un poco lo que decía Rosalicia, pues también creo que en cuanto a tendencias vemos que hay como más de investigaciones que están enfocadas en ecología, también en conservación, más que todo, y pues creo que sí hace falta mucho, más en campos así como el que estudia Rosalicia, que incluyan cuestiones moleculares, ¿verdad? O bioquímica, creo que hace falta bastante y pues también con el nuevo laboratorio de la universidad espero que también pues, más personas se animen a hacer más cosas de ese tipo y, y pues sí, es bastante, relativamente poco el tiempo que pues ha tenido como la escuela, ¿verdad? Entonces creo que todavía hace falta muchísimo
para poder aumentar también como las investigaciones y publicaciones. Pues. Y bueno, si quieren para ir cerrando, bueno, para Rosa, si nos pudiera contar como un poco de qué es esto de la investigación de malaria en aves, o sea, por qué esto es importante y qué implicaciones tiene a futuro, o por qué estudiar malaria en aves para comenzar. Sí, fíjate que, bueno, la investigación de malaria en aves es bastante antigua. Una de las grandes importancias que tuvo en el pasado es que allí es donde se empezó a estudiar la malaria, incluso que nos afecta a los humanos, ¿verdad? Antes de que se supiera que se podía estudiar la malaria de humanos en ratones, pues se estudiaba en aves. Las aves han evolucionado con distintos parásitos de malaria. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos principalmente es el Plasmodium malariae, ¿verdad? Pero las aves tienen una gran diversidad de parásitos en diferentes géneros. Tenemos Plasmodium, Haemoproteus, Leucocitozoon, y son parásitos que han evolucionado con ellas. Ellas pueden estar enfermas y sobrevivir, quizás pues sí sus capacidades pueden disminuir un poco, pero no tanto como para impedirles vivir, ¿verdad? Pueden tener 1 o 2 parásitos a la vez, 3 parásitos a la vez, y pues conocer esto también nos puede ayudar con tanto el estudio de la biodiversidad, ¿verdad? De qué parásitos existen en el país, en las aves, ¿verdad? Cómo se transmiten, ¿verdad? Hay distintos vectores que transmiten estos parásitos. Y pues tanto para el conocimiento en sí, ¿verdad? Como para la conservación. Las aves que tenemos en Guatemala pues están sujetas a tener malaria. La malaria está presente en ellas, ¿verdad? Pero pues sí han habido ocasiones en islas, ¿verdad? En que llega de repente el parásito, los mosquitos, y estas aves han evolucionado sin los parásitos y pues sí llegan a diezmar las poblaciones, a extinguir especies, ¿verdad? Entonces es como un aspecto más de esta biología, ¿verdad? Y de estas interacciones que ocurren en los ecosistemas con respecto, en este caso, a las aves, ¿verdad? Y pongámosle usted en qué está enfocando su investigación o hacia qué línea va. Es que abarcarlas todas suena bien ambicioso. Sí, sí, pues yo principalmente ahorita en el doctorado lo que estoy estudiando es como biogeografía de distintas especies de montaña. En esto lo que yo estudio pues es la historia evolutiva de las especies y cómo diversifican en distintos sistemas montañosos en la región, principalmente del sur de México a Nicaragua. Entonces, cómo, ¿verdad?, la historia climática, la historia geológica ha afectado que diversifiquen, que los grupos genéticos cambien, ¿verdad?, que sean distintos grupos y qué procesos, ¿verdad?, han motivado estos cambios, en qué temporalidad ha ocurrido, tanto lo histórico, ¿verdad? Pero también estoy interesada en lo más reciente, que, por ejemplo, lo que estamos trabajando con la tesis de Andrid, ¿verdad? De genética del paisaje, y pues cómo están conectadas las poblaciones actualmente, ¿verdad? Porque se habla mucho de, los bosques nublados son hábitats naturalmente fragmentados, y sí, es cierto, ¿verdad? Porque están en las montañas principalmente, pero también existe fragmentación y pérdida de hábitat dado nosotros los humanos, y pues terminan las poblaciones estando más aisladas de lo que estarían naturalmente, pero no sabemos cuánto, ¿verdad? Tal vez podemos ver imágenes de satélite y pensar, sí, aparentemente el bosque está conectado, pero ¿será que para las especies que viven en ese bosque, el bosque está conectado? ¿Verdad? Entonces eso es lo que estudiamos acá con genética del paisaje, ¿verdad? Y el flujo génico que pueda ocurrir entre las poblaciones y cómo se ven afectadas, ¿verdad? O en dónde realmente necesitamos corredores, establecer corredores, ¿verdad? Porque pues también tenemos corredores, pero no sabemos cómo están funcionando, ¿verdad? Entonces al estudiar este flujo de genes, pues nos puede dar esa información, ¿verdad? Para guiar mejor la conservación.
No sé si Andrew quisiera agregar algo más y contarnos de su trabajo. De su tesis. De la tesis. Ajá. Bueno, sí, pues como decía Rosalicia, los bosques nubosos son bastante, son discontinuos, ¿verdad? Y tienen, y pues la especie justamente con la que estoy trabajando, que es Chlorospingus flavopectus, o clorospingo común, eh, también es una especie bastante compleja porque además de que se distribuye pues, particularmente en los bosques nubosos, eh, se ha visto que pues genéticamente sí tiene bastantes diferencias en cuanto a su distribución, ¿verdad? Entonces se han llegado a describir o a nombrar como una especie como, como otras 25 subespecies, ¿verdad? Entonces sí se ve que hay una complejidad ahí que pues hay que ir abordando e investigando un poco más, porque hasta ahora pues eso se ha estudiado más que todo en partes de México y Sudamérica, pero no sabemos qué está pasando acá en Guatemala, ¿verdad? O en el norte de Centroamérica más específicamente. Bueno, wow, qué interesante. Hay tantos enfoques que se les puede dar y bueno, ya que uno tiene un grupo que le guste, pues creo que es un poco más fácil poder centrarse en eso, porque además del interés de académico, también está un interés personal, ¿verdad? De que te guste el grupo que estás estudiando. Pues, si no sé, David, ¿tiene más preguntas que hacerles? Si no, podemos ir cerrando. Sí, no sé si quieren dar algunas palabras de despedida. Está bien, claro. Pues tal vez como palabras de despedida yo quisiera motivar, ¿verdad?, a las futuras biólogas y futuros biólogos al trabajo tanto con aves como de biogeografía y evolución, como es lo que yo trabajo, ¿verdad? Genética del paisaje, genética de la conservación, ¿verdad? Pues que se interesen, yo lo que les diría, ¿verdad?, es que no se interesen únicamente en el grupo taxonómico, sí es importante, ¿verdad?, conocerlo, pero pues también enfocarse en un área, ¿verdad?, de la biología, evolución, ecología, genética, lo que más les llame la atención, ¿verdad? Y leer de los procesos biológicos, tanto en aves como en otros grupos taxonómicos, ¿verdad? Porque uno aprende de todo, ¿verdad? Uno necesita como tener una mente bastante abierta y un conocimiento bastante integral. Y de lo que investigadores hacen con otros grupos, pues uno termina sacando ideas, ¿verdad? Para lo que uno quiera estudiar con determinado grupo taxonómico, ¿verdad? Entonces, tal vez como, sí, yo sé, el podcast es de aves y todo, ¿verdad? Pero pues, sea el tema que les interese, pues expandir un poco más, ¿verdad? Y no centrarse solo en el grupo, ¿verdad? Sino en los procesos y qué hacen con otros grupos taxonómicos, ¿verdad? Para poder ser más integrales. Y pues si quieren hablar de aves, pues ya saben, me pueden escribir. Si quieren hablar o si trabajan con insectos, pero quieren estudiar biogeografía, evolución, pues también tal vez les puedo ayudar un poco, no con lo taxonómico, pero sí con lo que es la evolución, ¿verdad? Entonces, ahí ¿A dónde le pueden escribir? es de irse complementando. Pues mi correo está en la página de la Escuela de Biología, pues es jimenez.rosa@usac.edu.gt. Ok. Y ahí pueden escribirme, o ya cuando volvamos a presencial, pues me pueden ir a buscar, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? Al final es de colaborar y es lo que yo pienso, ¿verdad? Y a distintas personas nos enfocamos en distintos temas, pero nos vamos complementando, ¿verdad? Entonces es de expandir, ¿verdad? También esa red de trabajo y de aprender de todos un poco. Y gracias de nuevo por la invitación. Yo solo quisiera también terminar como con una experiencia, y es que pues últimamente me he sentido como muy inspirada por todas las investigadoras, investigadores que se enfocan en ornitología y en conservación. La verdad es que me emociona muchísimo saber que
que hay varios investigadores que pues están preocupando en cuestiones de conservación y de cómo los humanos nos relacionamos a la naturaleza. Entonces, creo que hay muchas oportunidades y que como estudiantes igual podemos optar a, ya sea empezar como colaborando o buscando oportunidades de voluntariados en estos proyectos y pues seguir inspirándonos para cuando podamos proponer los proyectos igual poder tener muchas ideas y experiencia también. Ok, bueno, muchas gracias a ambas por pasarse acá el podcast y bueno, gracias a Uzi. No sé si quieres decir algo sí, para terminar o ahí estaríamos. No, sí, está bien, muchas gracias. Quiero agradecer a ambas por dar su tiempo. No sé, espero que me escuchen porque aquí está lloviendo súper recio. Muchas gracias a ambas por aceptar la invitación. Coordinar tiempos es muy complicado, ¿verdad? A veces porque cada quien tiene su propia agenda, pero gracias por tomarse el tiempo. Y pues creo que esta es mi última intervención como moderadora en este podcast. Entonces, muchas gracias David por la oportunidad. Entonces, pues, y claro, sigan estudiando lo que les interese y pues háganlo con conciencia, ¿verdad? Y con mucho gusto. Y pues eso, muchas gracias a todos. No, bueno, y gracias a los que nos escucharon y bueno, un abrazo, nos vemos la próxima semana.